Muy buenas tardes. Para este nuevo Congreso de Mente Psíquica, he querido acercarme a una de esas ideas que circulan habitualmente por los libros, y es la posibilidad de que la mente humana sea capaz de influir en el entorno que le rodea. Este concepto, que ha sido rechazado una y mil veces por todo tipo de investigadores, sin embargo tiene la curiosidad de que algunos han buscado la realidad de esta premisa con diferentes estudios dentro del campo científico. E incluso, desde que se realizó este planteamiento, se han producido todo tipo de sucesos en el planeta que nos van a dar una respuesta a tan importante pregunta. Desde que J.B. Rhine realizara sus experiencias en la Universidad de Duke, en relación con la posibilidad de que las personas puedan modificar la caída de un dado, facilitando que salga una cara u otra, y que obtendría resultados positivos estadísticamente, han sido múltiples los investigadores que han decidido continuar dichos estudios. La razón de los mismos era sin duda la implicación tan revolucionaria que este planteamiento tenía en el mundo de la física, ya que de alguna manera diferenciaba completamente la posibilidad de que el hombre no pudiera actuar sobre el entorno que le rodeaba. Uno de estos investigadores sería Helmut Schmidt, el cual estaría muy interesado en la física cuántica y en especial en los elementos más potencialmente curiosos de la misma. Para él, lo más importante era el concepto del observador. Schmidt partiría de uno de los conceptos más misteriosos que nos plantea la física cuántica y es dentro de lo que se llama la interpretación de Copenhague. En ella, Bohr realizó diversas interpretaciones donde estableció los principios de la conducta de los electrones y realizaría el desarrollo de las ecuaciones matemáticas que hoy son la base de dichos estudios. En sus investigaciones se dieron cuenta tanto Bohr como Wagner, Heisenberg y otros que un electrón no es una entidad precisa, sino que es un potencial, es decir, una suma de todas las probabilidades, y que no se determina su forma hasta que no la observamos y medimos. El electrón es una posibilidad en el éter que hasta que no la observamos no colapsa en forma de partícula. Y una vez que dejamos de observarla, se disuelve nuevamente en ese éter que alberga todas las posibilidades. Vamos, que un electrón no tiene forma de partícula si no es observado. Además, tenemos que este principio llamado de indeterminación establece que nunca puedes saber no solo dónde está el electrón, sino su velocidad o su posición exacta. Es decir, no puedes predecir en ningún momento las características del mismo, las cuales solo se determinan cuando existe ese observador del que estamos hablando. La aleatoriedad es un rasgo básico de la naturaleza y por encima de todo en la física cuántica. Esto quedaría demostrado en otro experimento en el que si se proyectaba una luz sobre un espejo semitransparente, tendríamos como resultado una dispersión de la misma. Es decir, cuando la luz incidía en el espejo, la mitad de los fotones se reflejarían y la otra mitad la atravesarían. Pero cuando lo que llega es un único fotón, es completamente imposible saber qué camino seguirá, es decir, si se reflejará o atravesará el espejo. Aquí vemos que el fotón está sujeto a un proceso totalmente aleatorio de un 50%. Estos resultados aleatorios son los mismos que también tendrían los experimentos de Rhine, pero al llevarlos a cabo, curiosamente se producían unos valores que nos mostraban una modificación del porcentaje de los resultados diferentes a los esperados por el azar y que serían causados de alguna manera por el sujeto del experimento. Algo parecía no funcionar bien en la experiencia, pero lo cierto es que estos estudios nos determinaban que los resultados esperados no solamente podían ser predichos, sino directamente modificados en función de la voluntad del sujeto experimentador. Veamos claramente que existía una influencia exterior sobre ellos independiente del propio azar. Todo esto planteaba una nueva pregunta que la física clásica newtoniana nunca se había planteado. ¿Qué importancia es la que tiene el observador? Pues hasta este momento el observador carecía de valor en las ecuaciones presentadas. Es decir, una silla o una mesa estaba siempre ahí, tenían una evidencia física independiente de alguien que las observara o no.
Pero en la física cuántica, la silla o la mesa no estarían presentes si no hay alguien que las esté observando. Al igual que el electrón, una vez que deja de estar presente el observador, este no mantiene su forma corpuscular y adquiere una forma de onda. Vamos, que estaríamos diciendo que si la silla y la mesa se formarían en el momento en que nosotros miramos, y una vez que dejamos de mirarla, volverían a desaparecer. Nosotros daríamos forma física al mundo que nos rodea. Además, existe un problema en este planteamiento, y es que no tenemos ninguna ecuación que regule el efecto que produce el observador, lo cual dificulta completamente todo el proceso de experimentación. Así tendremos que el mundo cuántico es un mundo perfectamente hermético, totalmente potencial, que solo se hace real cuando es interrumpido por la presencia de un sujeto, que es quien lo modificará para darle forma. Esta idea producía un cortocircuito en las mentes más clásicas de la física, pero resultaba demasiado atractiva para no intentar profundizar en ella, es decir, llegar a las últimas consecuencias de lo que realmente significaba. Además, podemos decir que existe un axioma en el mundo del pensamiento y del estudio, que es que cuando una persona inicia un camino de análisis de una premisa existente en una dirección concreta, se producirá un efecto de onda, de forma que muchas otras personas iniciarán una investigación en el mismo sentido. Así, estos comienzos de estudios de Smith en esta línea rápidamente se vieron completados por otros investigadores que buscaban respuestas a la misma pregunta o a cuestiones semejantes. Edgar Mitchell o Carl Pribram estaban intentando entender el planteamiento de la conciencia del hombre y si se podía explicar y analizar a partir de los planteamientos que establecía la física cuántica y, sobre todo, cómo el efecto observador afectaba a la misma consciencia. A su vez, se planteaba una segunda cuestión. Si el observador es quien fija el electrón en un momento dado, ¿hasta qué punto este mismo observador influye en la realidad a gran escala que le rodea? Y si esto se produce, ¿cómo influyen las múltiples conciencias que existentes en este mundo en lo que les rodea y en el mundo en el que vivimos? Es decir, que se podría decir que la realidad parte de la existencia de un caldo de cultivo previo, un mare magnum de energías, que tomará una forma u otra por la participación directa de una conciencia viva. En realidad estoy diciendo que el mundo solo existe mientras estamos involucrados con él, y en el momento que no existe una conciencia viva que interaccione con él, el mundo carecería de forma. A su vez, estas preguntas determinaban una nueva cuestión más trascendental todavía, que era hasta qué punto el orden universal estaba relacionado con las acciones e interacciones de los seres humanos. Y sobre todo, hasta qué punto la consciencia crea el orden existente en el mundo que se estudia por medio de la física clásica. Además, Smith se planteaba una nueva pregunta muy concreta, que era si nuestro cuerpo, dependiendo de todo este proceso que estamos explicando, sería partícula o energía en función del momento que estaba viviendo, dónde se encontrarían los límites reales de nuestro cuerpo y hasta dónde se extendería su influencia. ¿Podemos decir que su límite está en el límite físico que vemos? ¿O en realidad se extiende más allá del mismo? ¿O de forma que, si no existe una demarcación clara entre nosotros y el mundo que nos rodea, dónde está el límite de nuestra propia influencia? Son todo cuestiones que, sin duda alguna, creaban una continua ampliación de este modelo que era toda una cuestión no muy aceptada, pero que sin duda alguna habría posibilidades casi infinitas. Y podemos decir además que acaso las conciencias vivas presentan como un campo cuántico que le permite extender su influencia al mundo exterior de una forma indeterminada, afectando no solo en el espacio, sino también en el tiempo, pues dichas premisas son propias de la física cuántica, pero y en ningún momento de la física newtoniana. Smith en 1965 tuvo la oportunidad de llevar todas estas ideas a un laboratorio. En esa fecha entraría a trabajar en la compañía Wayne y decidió comprobar hasta qué extremo las ideas de Rhine tenían una base demostrable.
Para sus estudios, Rain había utilizado cartas o dados, buscando el comprobar que procesos como la preconcepción o la psicoquinesis eran medibles y también directamente controlables. Pero estos elementos utilizados demostraron con el tiempo que eran técnicas que no se podían considerar totalmente aleatorios, ya que los resultados obtenidos dependían realmente de cómo se barajaban las cartas, ya que de una forma o de otra éstas se distribuían en un orden no totalmente determinado por el azar, lo que produciría que los resultados no fueran totalmente fiables. O por otro lado, la utilización de dados tendría el mismo problema, pues la existencia de algunas pequeñas imperfecciones del mismo haría que salieran más veces un valor que el resto de los valores establecidos. A tal fin, Smith decidió crear una máquina que estableciera una aleatoriedad que no pudiera ser puesta en duda, basándose en un proceso cuántico. Por aquella época, Remy Sauven y Jean-Pierre Gention estaban estudiando el proceso de desintegración de un elemento radioactivo por liberación de electrones. Este proceso era totalmente aleatorio, ya que en función de la idea de la indeterminación, resultaba imposible saber cuándo era liberado un electrón, así como la dirección del mismo. Es decir, la desintegración de un elemento radioactivo es totalmente imprevisible y aleatorio. La premisa que estos investigadores se habían planteado era si existía la posibilidad de que un sujeto fuera capaz de alterar el ritmo de desintegración de un material radioactivo. Así como la desintegración de dichos elementos son totalmente incontrolables, Smith buscó la manera de relacionar su máquina con la liberación de electrones de estos elementos radiactivos, ya que al ser imposible predecir la liberación de dicho electrón, la aleatoriedad del sistema de registro sería impecable. Así creó un aparato con 4 luces de colores, roja, amarilla, verde y azul, que es conocido por la sigla ROAD, y que tenía 4 botones cada uno debajo de una de las luces. De la máquina original salía un cable que unía a esta máquina a otra que perforaba un rollo de papel continuo, a fin de realizar un registro de los resultados que se fueran obteniendo. Con este complemento, Smith lo que buscaba es que no existiera la posibilidad a nivel de los registros de algún error por un fallo humano. El sujeto del experimento tendría que apretar el botón debajo de la luz que consideraba que iba a encenderse. Si acertaba, se consideraba como positivo y lo contrario sería un resultado negativo. Vamos, que la base del experimento es relativamente sencilla. Para poner en funcionamiento su máquina, Smith utilizó una pequeña cantidad de estroncio 90, que lentamente se iría desintegrando y liberando un flujo continuo de electrones. El sistema estaba preparado para que se liberara de uno en uno y este incidiera sobre un contador de alta velocidad, que iba pasando del 1 al 4 de forma sucesiva a una velocidad de 1.000.000 de veces por segundo. De forma que en el momento que incidía el electrón se encendía la luz correspondiente y si el sujeto era capaz de adivinar dónde daría el electrón, los resultados siempre estarían alrededor del 25%, ya que todas las luces por el azar tenían un 25% de posibilidades de encenderse. El sujeto tendría que indicar el orden en el que se irían encendiendo las luces, única y exclusivamente. Pero en algunos casos los resultados no se adaptaban al azar, sino que parecían que el sujeto obligaba a incidir en una luz o en otra con mayor frecuencia al electrón dependiendo de su propia voluntad. Ante esta nueva premisa, Smith decidió dar una vuelta al estudio y a tal fin contactó con un grupo de psíquicos de Seattle con los que los resultados no solamente fueron estadísticamente mucho más importantes, sino que se plantearon estas nuevas preguntas y posibilidad de explicación a las mismas. Sin duda, los nuevos sujetos parecían dirigir a los electrones liberados en la dirección que ellos querían. Este nuevo grupo de sujetos experimentales mostraron que los resultados obtenidos se modificaron y estaban muy lejos del mero azar. Una luz se encendía un número de veces superior a ese 25% que se esperaba. Se estaba produciendo algo muy interesante. Ya no solo
se podía hablar de precognición, sino que el sujeto estaba influyendo sobre el electrón para que éste diera el resultado que él quería. Estaba actuando directamente sobre la materia. Buscando centrar mejor la experiencia para ver si era psicoquinesis o precognición, decidió construir una nueva máquina que sería como una versión más sofisticada del arte de tirar una moneda al aire, técnica utilizada por Rhine, y adivinar si saldría cara o cruz o obligar a la moneda que cayera por un lado en concreto. Para ella esta máquina se basaba en el sistema binario, es decir, de dos opciones, encendido o apagado, 1 o 0. Estos resultados se iban reflejando en una parte de la máquina que representaba 9 luces. La más alta siempre estaba encendida, y si el sujeto aceptaba, la luz se desplazaba en la dirección de las agujas del reloj, y si fallaba, se desplazaba en dirección contraria. Con lo cual Smith propondría a sus sujetos que la luz girara siempre en la misma dirección de las agujas del reloj, buscando una influencia directa de la consciencia del sujeto sobre la materia, sobre esos electrones liberados. Así se realizaron varias experiencias y se encontró la curiosidad que algunas personas podían aumentar el número de valores de veces que la luz giraba en el sentido de las agujas del reloj, dando valores superiores al azar, pero en cambio, en otros casos, había personas que generalmente conseguían lo contrario, es decir, un mayor número de desplazamientos en sentido en contra de las agujas del reloj, lo cual también era valorable estadísticamente, porque era un valor diferente de los valores del azar esperado. Al final, aunque los valores obtenidos no eran muy altos, resultaron significativos a nivel estadístico, pudiéndose determinar que existía sin duda alguna una influencia directa de la persona sobre el electrón liberado. Esta influencia sería la causa de obtener un valor de los resultados diferentes a los esperados por el propio azar. Toda esta experiencia tiene la característica de que si hubiéramos pensado que todo hubiera sido por una mera casualidad, la probabilidad de que esto hubiera ocurrido era de una entre 10 millones de posibilidades de que se hubiera dado. Es decir, un valor absolutamente imposible. Smith terminaría su relación con la compañía Boeing y pasaría a la Fundación para la Investigación de la Naturaleza Humana, centro de estudios del propio Rhine, para continuar dichos estudios, de tal manera que Smith cerraba de alguna manera un pequeño ciclo personal, pues empezó estudiando los estudios de Rhine para acabar terminándolos directamente en las propias dependencias de este investigador. Pero por otro lado tenemos que destacar los resultados obtenidos en la Universidad de Princeton por Robert Young, otro investigador que pasaría directamente a la historia de esta línea de trabajos que estamos de alguna manera presentando y explicando. Young decidió continuar con los estudios de Smith por su cuenta, a causa de una razón muy concreta. Una estudiante de Robert Young le propuso continuar con las experiencias de Smith de forma que, aunque éste no estaba muy convencido, al final se decidió a supervisar dicho trabajo. La estudiante inició el trabajo de seguimiento de toda la obra de Smith y los registros realizados y ver directamente un análisis pormenorizado de toda la información existente. Tras pasar 2 años, la alumna se licenció y dejó el estudio, pues su vida tomó otros derroteros. Pero a estas alturas, y tras el trabajo realizado, John ya se había interesado demasiado en este proyecto. Así que decidió continuar por su cuenta. Tras recalibrar todo el experimento, buscando que no pudiera ser puesto en duda en ninguna manera, reiniciaría la comprobación de los resultados de Smith y los que ellos mismos habían obtenido. Por circunstancias de la vida, en esa época, conoció a Brenda Dunn, una psicóloga de la Universidad de Chicago, y juntos decidieron seguir con la experimentación. Brenda había alcanzado un cierto nombre a nivel de psicología por realizar toda una serie de experiencias en clarividencia que fueron muy valorados tanto por la impecabilidad del diseño experimental como por los resultados obtenidos. Así, en realidad, se reunieron las dos caras de una moneda. John era totalmente analítico, mientras que ella se preocupaba más del diseño de los experimentos y de la afectación en los sujetos de la experimentación de los procesos realizados. Juntos rediseñaron el experimento de Smith de forma que la fuente de electrones libres partiría de un productor de ruido blanco y no de un elemento radioactivo.
lo cual facilitaba y simplificaba el diseño experimental. Las primeras pruebas demostraron claramente que el sistema funcionaba con tal precisión que si se producía la más mínima desviación de los resultados esperados, es decir, del 50%, serían a causa de una influencia exterior sobre la máquina, es decir, del sujeto experimentador sobre la máquina en sí. Al final, los resultados recogidos confirmaron la premisa del estudio. Tras realizar nada menos que 2,5 millones de experiencias en un periodo de 12 años, los datos obtenidos no se podían explicar por mera casualidad y era necesario aceptar una influencia exterior que dependía de la voluntad de los sujetos de experimentación. A partir de aquí, John y Durne empezaron a formular una serie de teorías con el fin de demostrarlas a través de sus propias experiencias. Si la conciencia es capaz de interactuar con el entorno, como habían visto por los resultados obtenidos claramente, ¿podemos determinar que la conciencia se comporta como las partículas subatómicas de la materia? De forma que, como detectaría Bohr, la propia conciencia actuaría como una partícula o una onda dependiendo del observador, y en este caso, considerando, claro está, que el observador sería la propia conciencia. Es decir, que la misma conciencia, dependiendo del momento y cómo actúa, actuaría de dos maneras, siendo en momentos concretos un objeto preciso que ocuparía un espacio, pero a su vez sería una influencia difusa y sin límites, una onda que podría interferir en otras ondas cercanas o próximas, o no tan próximas, más bien dicho. Para conciencia, cada conciencia tendría una doble función de partícula y a la vez de onda, de forma que ésta sería capaz de influir a través de cualquier barrera y de influir con el mundo físico que la rodea. Esta premisa parecía quedar bastante demostrada con sus experimentos. A su vez, la nueva pregunta era, si esta influencia es posible, ¿se alteraría si utilizáramos varias personas con una meta común? Así diseñaron una ampliación del experimento de forma que terminaron utilizando parejas de personas en 256.500 ensayos, con los cuales buscaban ver hasta qué extremo se modificaba la dirección del electrón con un plan voluntario común, es decir, que ambos ambos sujetos de experimentación buscaran obtener el mismo resultado. Lo que encontraron es que los resultados tenían una influencia directa muy importante y que esta era proporcional a si la pareja de experimentadores tenía una interacción entre ellos importante o no, obteniéndose mejores resultados que los que se obtenían con los mismos sujetos de forma independiente. Así se registraron que cuando las parejas tenían previamente una muy buena amistad, obtenían unos resultados alrededor de unas 3 veces mayor que en sus pruebas independientes. Y cuando existía una relación de tipo amorosa, se podían dar resultados hasta 6 veces mayores de los datos de forma individual que cada uno de ellos aportaban. La conclusión para los investigadores era clara: no solo existía una resonancia de las personas con el exterior de las mentes, sino que esta influencia externa se aumentaba por conciencias cercanas, ya que se producía también una resonancia importante entre las mismas, lo cual aumentaba sin duda alguna en la capacidad de resonancia con las partículas exteriores. Con el tiempo y sucesivas experiencias, se iría determinando que era el mundo subconsciente quien parecía tener una mayor capacidad de actuar en el mundo físico sustangible. Tendríamos, pues, que el mundo cuántico, que contiene todas las posibilidades, se relacionaba con el mundo inconsciente, que presentaba todas las posibilidades de ideas, lo cual habría una línea de experimentación absolutamente revolucionaria y que sin duda se convertiría en el verdadero sueño, por un lado, de muchos investigadores y por otro lado, en la verdadera pesadilla de muchos físicos de tipo newtoniano. Esta relación entre mente y materia podría ser la causante de que se manifieste un mundo externo y definido que cumple una serie de reglas físicas a nuestro alrededor.
La realidad es que incluso la física clásica determinaba desde un primer momento que el mundo físico tiende siempre hacia el caos, ya que esta es la esencia de las diferentes energías existentes. Y en este mundo tendríamos que la consciencia se constituiría como el orden de la propia naturaleza. Estos trabajos determinarían que cada uno de nosotros crearíamos esa realidad que nos rodea, exclusivamente por medio de nuestra atención y de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Además, otro de los puntos que claramente determinarían esta situación, tanto Smith como John, y que determinarían que algunos es una verdadera curiosidad, vamos, explicándome, que tanto para Smith como John existía una circunstancia aparte, que era una verdadera curiosidad, y que sería que la capacidad que tendríamos de poder actuar directamente las personas con una influencia directa sobre las máquinas. Es decir, si es cierto que tendríamos esa influencia y que se había contrastado que la mente de las personas pueden tener una actuación concreta sobre las máquinas con las cuales actuamos. Otra idea que durante años se acariciaba, pero que no se podía saber hasta qué extremo es una realidad. Esto tal vez explicaría por qué existen personas que tienen mejores resultados cuando interacciones con ellas que otras. Hay personas que consiguen los resultados inmediatos y otras muchas veces parece que somos que somos incapaces directamente de organizarnos con ellas. O así comprendería directamente esos días en que parece que los ordenadores, impresoras o teléfonos no son capaces de funcionar correctamente, aunque no se encuentre un problema concreto en su mecanismo. ¿Cuántos habéis sentido que la impresora funcionaba de forma contraria a la necesidad de que tenéis en ese momento en relación a imprimir algo? Y sobre todo, y por encima de todo, si esa impresión la necesitáis con mucha prisa, parece que dicha aparato hace todas las posibilidades para que precisamente la impresora no funcione, para que no funcione y no consigas imprimirlo. Esto planteaba la situación de que a lo mejor es nuestro miedo a que nos deje tirados al final el que influye en la impresora y por eso no funciona. Es una pregunta. Yo os la dejo ahí. Vosotros decidís. Con el paso del tiempo se está buscando hasta qué extremo estas ideas de nuestra influencia en el entorno es real. Y para ello se han iniciado múltiples experimentos que lo confirman. Y sobre todo, lo más importante es ver cómo ese conjunto total de las conciencias es capaz de producir una influencia global sobre el mundo que nos rodea. En los últimos años se ha establecido el llamado Proyecto de Conciencia Global, que se está llevando a cabo desde la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. Con este experimento se busca encontrar que esa influencia universal por un pensamiento común de muchas personas capaces de modificar el entorno y que podamos recoger los resultados de los mismos a través de un generador de números aleatorios, localizado en un punto estratégico del planeta. Las primeras experiencias que se realizaron consistían en tener un grupo de personas que se sentaban y meditaban a la vez en una habitación, lo cual producía una curva de sinergia en el registro muy importante. El aparato de registro de números aleatorios era modificado claramente por la influencia de este grupo de personas. Ahora bien, cuando curiosamente ese mismo grupo de personas las dejabas en una habitación y no les indicabas que realizaran una actividad determinada, simplemente se dedicaran a pasear y a estar, daba la circunstancia de que el aparato no producía ningún registro interesante, es decir, las mentes, cada una a su aire, no eran capaces de actuar directamente sobre la máquina. A partir de este resultado se distribuyeron un total de 65 generadores de números aleatorios desde Alaska a Fiji para ver si era posible detectar la incidencia de una emoción colectiva a escala global. Los resultados hasta ahora han sido claros y definitorios, los cuales han podido verse cada vez que se ha producido un evento mundial de tipo traumático que emocionalmente afectaba a muchas personas. Algunos de los registros más importantes que se han producido
a causa de grandes fluctuaciones a nivel de estos aparatos, han venido de momentos de grandes catástrofes. Incluso se ha visto que cuando el evento es más difundido públicamente por los medios de comunicación, el resultado es mayor, vamos, que a mayor número de personas que conocen la noticia y son influidos por ella, mayor será la actuación que realizan de todas esas mentes sobre el entorno. Situaciones que hemos vivido en los últimos años, como han sido precisamente la muerte de la princesa Diana, el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el maremoto de Japón, o nuestro ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, han producido una fluctuación muy importante en los registros. Además, a esto podemos añadir, por ejemplo, una curiosidad, que un estudio realizado posteriormente al 11 de septiembre en algunas áreas de Estados Unidos ha demostrado que se encontró un número de averías de casi el doble de la incidencia habitual que existe en relación a los ordenadores. Vamos, que existieron el problema que más del doble de los ordenadores personales que se utilizaron se averiaron precisamente ese día por una causa no conocida. Sin duda el mundo físico y el mundo de la mente humana están vinculados de alguna manera que nos resulta desconocida en la actualidad. Pero lo que sí está claro es que la mente puede crear, organizar e incluso sanar, activando de una forma física sobre el mundo exterior. Ahora es el momento de empezar a estudiar hasta dónde llega esta influencia realmente. Y si la realidad que nos rodea existe o es solo un constructo de nuestra propia mente. Sin duda, tendremos que valorar aquella idea oriental de que el mundo que nos rodea es una gran ilusión, es decir, el maya, y sin duda es algo muy importante el considerar hasta qué extremo el mundo que nos rodea realmente le construimos nosotros. Porque lo importante es, si esto es así, ¿por qué es como es? Muchas gracias.